Esto es importante, evalúate. Hijo mío, si dejas de atender a la reprensión, te apartarás de los buenos consejos. Y es que Juan 1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, que la palabra es Dios. Entonces Romanos 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, a la palabra, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, de su palabra, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso Hebreos 2 nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces evalúate, porque si dejamos de atender a la reprensión de Dios, nos apartaremos de su palabra, de Dios mismo, lo que nos conduce a una conducta reprobable, y así como tendremos salvación. ¿Conocías de esto? Evalúate. Hijo mío, si dejas de atender a la reprensión, te apartarás de los buenos consejos. Y es que Hebreos 12 nos dice, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Soporten ustedes el castigo, y así Dios los tratará como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes, como corrige a todos sus hijos, es que ustedes no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres de aquí en la tierra nos corregían, y los respetábamos, porque no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener vida. Nuestros padres de aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que más conveniente les parecía, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele, pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Y un hijo de Dios, ¿quién es? Santiago 1. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, es decir, los que renacen de su palabra. Entonces Dios dice a sus hijos, a los que han renacido de su palabra, que no nos apartemos o dejemos de atender a la reprensión, que aunque duele, es necesaria para tener vida y vida eterna. ¿Conocías esto? Es muy importante, evalúate. Hijo mío, si dejas de atender a la reprensión, te apartarás de los buenos consejos. Y es que en 2 de Timoteo 3 nos dice que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Y vimos que en Juan 1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, si se deja de atender a la reprensión que es mediante la palabra de Dios, y la palabra que es Dios mismo, es decir, que si dejamos de atender a Dios, por consecuencia nos apartaremos de sus buenos consejos, de su guía. Por eso 1 de Crónicas 28 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Entonces, aquel que deja a Dios, que deja a la palabra, Dios cumplirá su promesa de desechar a quien lo deje. Por consiguiente, ya no tendrá sus buenos consejos.
Evalúate. Evalúa este ejemplo. Hijo mío, si dejas de atender a la reprensión, te apartarás de los buenos consejos. Vamos a tomar un ejemplo de quien desatendió la reprensión que es la palabra, y la palabra que es Dios. Vamos a ver. Y es que vimos que en 1 de Crónicas 28 hay una promesa de Dios. Dice, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Entonces, 1 de Samuel 15 nos dice, Saúl desobedece y es desechado. Es decir, Saúl deja la palabra, deja a Dios, deja la reprensión y es desechado. Entonces, palabra de Dios a Saúl, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo. Pero, versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, es decir, primicias. ¿Y con qué motivo? Versículo 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas de las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces Saúl no atendió al 100% a la palabra de Dios, de destruir todo, y se excusó en algo que a Dios le gustaba, que era ofrecerle sacrificios. Y la verdad, versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Y como Dios es fiel y cumple sus promesas, versículo 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces Saúl dejó de atender la palabra de Dios, no obedeció al 100%. Por consiguiente, Dios fue fiel a su promesa y lo desechó. Entonces Saúl no tuvo los consejos para ser rey de Israel. Por eso Dios eligió a David, quien sí tuvo los consejos de Dios para ser rey de Israel. ¿Y por qué? Hechos 13 nos dice, quitado a Saúl, quien por miedo desobedeció, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces no seamos como Saúl, quien más allá de soberbia, orgullo o necedad, por miedo desobedeció, y Dios lo desechó y ya no tuvo sus consejos. Sino seamos como David, quien pese a miedos o inseguridades, podamos cumplir todo lo que Dios quiere, toda su voluntad, y así no apartarnos de sus consejos, que son para vida eterna, y ni Él se aparte de nosotros. Amén.